Hola, bienvenidos al segundo día de la Semana de la Salud Mental. Te presentamos la conferencia El trabajo personal, una ruta hacia la salud mental, dirigida por el doctor Alfredo Trujillo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto me da poder participar en esta 12ª Semana de la Salud Mental, con la cual pues hay una tradición y bien a bien estoy muy agradecido con el CIES y con el doctor Marco por hacerme la invitación para participar con ustedes. Como ustedes saben, precisamente la plática que voy a tener con ustedes, donde vamos a estar hablando cerca de una hora de varios rubros y varios temas, sobre, como lo leyeron en la convocación, es el trabajo personal visto como una ruta hacia la salud mental. Estoy utilizando una serie de palabras en esta convocatoria que son dignos de que las aclaremos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de trabajo personal? Porque si ustedes inclusive lo buscan, muchas veces el trabajo personal se ve como una cuestión laboral. Usualmente hablan Wikipedia, Internet, y con eso empieza. Y eso nos pierde de vista lo que es el trabajo personal, porque el trabajo personal tiene que ver mucho más con una cuestión laboral. Tiene que ver con todo lo que soy en todas las áreas donde estoy. Eso es el trabajo personal. Y quien no tiene trabajo personal, quien no se trabaja quién es y en lo que hace, pues evidentemente va a ir cayendo y va a ir pasando en una serie de situaciones que en varios sentidos lo va a estar enfermando. No nada más mentalmente, lo va a enfermar en otras áreas. Y esto, primero que nada, que sería importante que clarificamos. La mente, decir salud mental, la mente, me saco el cerebro, lo vemos, lo estudiamos. ¿Qué cosa es esa mente? Como si la salud fuera qué tan sanos o no somos mentalmente y fuera solita. Y lo primero que quiero que tengamos claro es que la salud mental ocurre en un ser total. Cada uno de nosotros tenemos, para entender, distintas partes, pero somos un todo. Somos primero una parte corpórea y nuestro cuerpo habla de nosotros y nuestro cuerpo consuela con nosotros y nuestro cuerpo tiene que ver con cómo yo pienso y de la manera que pienso, mi cuerpo se va sanando o se va enfermando. Hay muchos ejemplos de esto. Personas que tienen una mala noticia sobre su salud y la manera como lo toman es tan catastrófica que inclusive su deterioro es mucho más rápido. Personas que pueden tener una misma diagnóstico y frente a eso se arman y se recuperan y a veces hasta llegan a mejores estados de salud. Entonces, el cuerpo habla por nosotros y nos dice de nosotros. El cuerpo es una fuente de información muy importante y muchas cosas que no decimos verbalmente lo decimos a través de nuestro cuerpo. Entonces, una parte de esa totalidad que nos va a hablar de nuestra salud mental, nuestra salud psicológica está en el cuerpo. Evidentemente, también hay otra esfera propiamente, que es donde más lo vamos a entender, tiene que ver con todos los aspectos psicológicos que tenemos, conscientes, inconscientes, la manera como pienso, la manera como reacciono, la manera como miro. Esto es muy importante. ¿De qué manera miro las cosas? Porque mis ojos tienen la capacidad perceptual de ver, pero ¿qué es lo que veo? ¿Desde dónde veo las cosas? ¿Cómo es mi manera de mirar? Hay maneras de mirar sanas, hay maneras de mirar muy enfermas. En muchos sentidos es a lo que me estoy refiriendo. Pero si usualmente la manera de pensar que tengo, tiendo a ser muy negativo, tiendo a descalificar a los otros, tiendo a pensar que lo malo me va a suceder, evidentemente voy a empezar a buscar dónde están los lugares oscuros, no los lugares claros. Pasa lo mismo
y aquellas de ustedes, sobre todo mamás, precisamente cuando han estado embarazadas, se habrán dado cuenta, es muy, muy común que una embarazada en este periodo de repente empieza a encontrarse con muchas embarazadas. Antes no veía tantos, o a lo mejor no veía embarazadas, pero en ese proceso van. ¿Por qué ven tantas embarazadas? ¿Que hay un asunto de una epidemia? No, hay un asunto que tu tema es el que más te lo vas a encontrar. Entonces, ¿desde dónde miro? Esta capacidad de ver lo que veo está anunciando qué es lo que tengo adentro. Lo que veo afuera, en realidad lo miro desde dentro, qué es lo que tengo. Entonces, todos los aspectos psicológicos de pensamiento, de sentimiento, de percepción, todos tienen que ver, sí, es nuestra salud mental, pero conectada, como ya había dicho, precisamente con mi cuerpo. Y también esta salud mental, toda nuestra salud psicológica, se traduce también en mi relación, en cómo estoy con los otros, con quién me relaciono, con quién me relaciono, con quién no me relaciono. En tiempos relativamente recientes en la humanidad, siglo XVIII, mucho siglo XIX, siglo XX, se fue empujando a que más nos viéramos como individuos, seres aislados, donde yo decido, donde yo me veo, y se ha propiciado mucho egoísmo, pero mucha desconexión. Y de repente perdemos que una parte muy importante, necesaria, y si algo que es necesario no se satisface, enferma, es donde estoy en relación con los otros. ¿Quiénes son mis cercanos? ¿Cuál es la calidad de relación que tengo? Puedo ver, te puedo ver a ti, que eres importante para mí, a los ojos, y me dejo mirar por ti, y elijo a alguien cerca de mí que me mira. Entonces, la relación que tengo con los otros es fundamental en la persona que soy y la parte social y saludable que tengo. Y bueno, aquí habría que añadir un cuarto elemento que mucho tiempo se sacó de la academia porque resultaba a cuestiones muy precarias, que ya no venían al caso, que eran las cuestiones espirituales, que a veces se simplifica espiritual con religioso. Y entonces los catedráticos, las disciplinas, quisieron excluir lo espiritual. Y pues resulta que lo espiritual es una parte esencial de nosotros, es una parte que nos acompaña, la manifestemos como la manifestemos, lo tomemos en una línea religiosa, en la meditación, en lo que hay. Es claro que las sociedades que más van excluyendo la parte espiritual en su cultura, más se van descomponiendo. Sí, es muy cierto que muchas cuestiones religiosas han servido para dañar a los pueblos. Decía Marx en una lectura que muchas veces es cierto, muchas veces la religión sirve como opio del pueblo. Pero también es cierto que obligarnos a quitar esta parte es desconocer nuestros lados profundos, porque esto es muy importante. Lo espiritual nos toca lo profundo. Y parte de lo que hace esta sociedad tan enferma, porque sí hay que decirlo, vivimos en una sociedad enferma donde cada vez hay más problemas mentales, tiene que ver con cómo nos hemos individualizado y cómo nos hemos vuelto superficiales. Nos desconectamos de los otros y nos desconectamos de nosotros mismos. No tengo relaciones cercanas y significativas donde pueda encontrarme, no nada más a través de una imagen, sino me pueda encontrar físicamente contigo, pueda tocarme físicamente, pero además tocarme a mí en lo profundo de lo que soy. Eso hay un deterioro cada vez mayor. Entonces, el trabajo personal implicaría trabajar con todo lo que soy, con estos 4 elementos que he dicho, la parte física, biológica, la parte psicológica, con todo lo que pueda decir, nuestra parte social, desde macrosocial, la sociedad en la que vivo, la economía que vivo, etcétera, y microsocial, que son mis relaciones donde estoy, y la parte espiritual. El trabajo personal va en serio
trabajarme en serio. Y esto no quiere decir que dejo de hacer cosas, al contrario, voy trabajando en todo lo que estoy haciendo. ¿Okay? Pero a ver, para orientar un poquito más esto, el trabajo personal, ¿qué cosas tengo que tomar en consideración que están implicadas en el trabajo personal? Y en primer lugar, lo que tengo que tomar en consideración es que para hacer un trabajo personal, yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Elijo. Entonces, el primer elemento que tengo que tener acá, y que además va acompañado de su pareja, pero voy a hablar del primer elemento, es la libertad. ¿Qué pasa con la libertad? Aparentemente todo el mundo queremos la libertad y, por ejemplo, volteamos a ver a los adolescentes y los adolescentes gritan, claman, pelean la libertad. Y no están pidiendo algo que sea injusto, ni están pidiendo algo que no venga. La libertad es una necesidad interna que nos reclama. Por eso el grito de los jóvenes, claro que está pidiendo libertad. El problema es que cuando uno es muy joven o cuando uno tiene poca conciencia, poca meterse de veras a lo que uno quiere cuando está la libertad, olvida a la pareja de la libertad. Porque sin esta no puede haber libertad total, que se llama responsabilidad. Libertad y responsabilidad son inseparables. Por eso, aunque voy a hablar de varios puntos, en realidad estos no son dos puntos, es uno mismo, no se puede una sin la otra. Usualmente no nos gusta la responsabilidad, la evadimos y por evadirla, precisamente, perdemos libertad paradójicamente. Muchas personas están en situaciones que la están padeciendo muchísimo, que la sufren muchísimo, que no quisieran vivir lo que están viviendo, pero tomar decisiones no se atreven. Y muchas veces no se atreven por las responsabilidades que implican la decisión. Entonces, prefiero estar en una mala situación a poderme liberar de esa situación. O sea, prefiero no ser libre a tener una responsabilidad sobre lo que hay. Peor tantito, cuando no soy libre porque el otro es el que me tiene sojuzgado, es la pareja, los hijos, el jefe, el gobierno, los otros, o sea, cuando mi responsabilidad la dejo frente de los otros y no la tomo, pierdo libertad. Por eso es que este primer elemento es esencial y de hecho yo les diría, es el primer paso. Revisar en qué estamos esclavizados, porque entonces lo que tengo que trabajar es la libertad precisamente para irme liberando y ser lo que yo quiero y estar donde yo quiero, pero asumiendo que eso no llega solito, asumiendo que va a acompañarse de la responsabilidad. Ok, primer elemento que ya dejamos claro. El segundo elemento. Parte de lo que limita nuestra libertad es que muchas veces nos sentimos personas que ya somos lo que somos, estamos definidos. O sea, si yo ya soy así como para qué cambie, pues así ya, inclusive hay expresiones, pues si así nací, pues así me de morir, como si ya fuera una pieza y no hay más posibilidades. Y algo que sí quiero asentar, que voy a tocar en otro momento también de esta plática, pero ese es importante. En el momento que yo dejo de fluir, me estoy llevando directo a no estar bien y a enfermarme. La vida fluye. Estar sano fluye. Vamos a ver cómo esta capacidad de fluir, de ser yo, de expandirme y de ser diferente conforme los distintos momentos de vida que tengo, como las distintas circunstancias. Esto es muy importante. Salir de encajonamiento donde no puedo salir de esto porque esto soy. En el momento que abro y que digo, no me voy a definir nada más por esto, que hago esto, en ese momento voy a clamar y voy a invocar las posibilidades.
Las posibilidades solamente ocurren cuando yo dejo de estar encajonándome en que yo soy esto y no puedo ser de otra manera. A partir de que me pongo frente a esto que soy, no lo quiero y lo quiero cambiar, a partir de ahí empiezan las posibilidades. ¿El cómo lo voy a hacer? Bueno, ese ya es otro cantar, pero sí implica que entonces con libertad voy a hacerlo con responsabilidad y voy a tomar decisiones. Pero muy importante, si tú estás bien con lo que eres, tú te sientes bien contigo, todo está bien a tu alrededor, los otros que están bien contigo están bien, pues no tienes nada que cambiar, ¿ok? Y hay gente que, pues, han hecho buen camino para estar donde están y les va muy bien. Pero hay una gran cantidad de personas que tienen sufrimientos internos o externos. O no están bien ellos, o no están bien por otros, o simplemente hay todo un ambiente que no está bien y que no salen de lo mismo porque piensan que no hay más posibilidades, precisamente porque piensan que ya no hay más que hacer. Y este es el punto, que precisamente, fíjense, libertad, responsabilidad, no estar definido, me lleva al siguiente punto, que es la posibilidad del cambio. Aceptar que el cambio existe y aceptar y buscar el cambio en donde estoy. Yo puedo estar en un momento de mi vida bien, pero como la vida fluye, si yo sí insisto en quedarme en lo mismo y que no cambie, lo que en un momento determinado pudo haber sido muy bellísimo, después me empieza a estorbar. Si yo de niño me encantaba mucho unos pantalones y me encantaba y me los ponía maravilloso, pero resulta que voy a seguir creciendo, voy embarneciendo y esos pantalones, si me los sigo poniendo, me van a empezar a lastimar. Lo que se necesita es cambio, ¿verdad? Ya no es ese pantalón, es hoy otra cosa lo que se necesita. Entonces, frente al cambio, hay dos elementos que tengo que ponerme. Uno, aceptar el cambio y aceptar que el cambio es para mí y aceptar que puedo buscar el cambio, que a lo mejor no sé cómo y para eso también existen las ayudas. Pero mientras yo no acepte el cambio, no voy a salir de ese lugar que si le estoy pasando mal, pues voy a seguir en él. Pero precisamente de la aceptación viene el segundo elemento para el cambio, que es la búsqueda del cambio. No sé cómo, pero voy a salir. Y siempre están las posibilidades. Las personas que se encuentran en situaciones donde no encuentran salida, se sientan muy agobiados, están terribles donde están. Es porque están convencidos de que no hay manera de cambiar la situación. Y algunos, por desgracia, la única variante que ven como posibilidad es exclusivamente, a veces, el suicidio. O sea, no hay parte de otro. Cuando alguien llega a ese punto, es que piensa que ya se agotaron sus posibilidades, que no hay manera de cambiar la situación en la que estoy o eso que no me gusta de mí. Por eso es aceptar y buscar el cambio como tal. El siguiente elemento es la presencia del otro, que sea significativa y nutritiva. Hace un rato platicaba y decía que nuestro mundo, en la versión moderna, alimentó mucho el individualismo. Y hoy cada vez la gente se vuelve más individual. Lo importante soy yo, lo importante es que esté conmigo, no me importan los demás, veo las ventajas porque vuelvo a los otros objeto y no me doy cuenta que al volver a los otros seres humanos objeto, yo soy un ser humano, también me objetivo. Entonces, nos vamos aislando, vamos perdiendo la relación con los demás porque somos individuos. El hombre, entre más individual se vuelve, más se va condenando a estados de enfermedad y estados de insatisfacción. Porque necesitamos al otro en nuestra vida. El punto es cómo, pero y psicológicamente alguien empieza a ser alguien porque hay alguien que lo ve. O
sea, un bebé, para ser la persona que va a ser, para tener la personalidad que va a tener, necesita ser mirado por una mamá. Porque si nadie lo mira, no va a poder tener una personalidad. O sea, de raíz, desde lo que somos, necesitamos de la presencia del otro en nuestra vida para nosotros dar, irnos haciendo y dar los pasos. Pero como nos han manejado un montón de mensajes y cartabones y mucho derivado de la cultura americana, donde lo más importante es la individualidad, de repente perdemos la riqueza que siempre se le encuentra con el otro. Sin el otro estoy incompleto. Y no estoy diciendo que esté pegado al otro, ni que esté funcionando con el otro, ni que yo no pueda hacer cosas sin el otro. Estoy diciendo que hay una parte nutritiva que nunca vamos a sacar de nosotros mismos si otro no las da, a todos los niveles. Y hoy existe, por ejemplo, algo que parecería como tan íntimo que necesitas a alguien que es las relaciones sexuales, hacer el amor y plenamente no es mucho más que tener relaciones sexuales, es en esa relación sexual hacer el amor. Para eso necesitas el contacto directo con esa otra persona. Bueno, pues para romper eso tan íntimo existe el cibersexo. O sea, hay muchas maneras donde nos estamos alejando y no es de gratis el aumento de muchas patologías que antes no existían, muchas fragilidades que no existían, muchas depresiones, mucho más de lo que antes sucedía. Cada vez nos encontramos más. Cada sociedad va generando sus enfermedades. Y así como voy a traer aquí un personaje, Freud, los que estudiamos psicología, nos guste o no, tenemos que hacer una referencia a la importancia de él, pero él cuando estudió y trató de entender lo que éramos los seres humanos, su referencia fue sobre todo el tipo de pacientes y a partir de su tipo de pacientes fue haciendo y pensando que de esa manera éramos todos los seres humanos y nuestro tema era el tema de la sexualidad. ¿Y cuáles eran sus pacientes? En general eran las histéricas. Esos eran los tiempos de Freud, que era la época victoriana. Todo era represión, había que estar con cuidado, etc. Hoy evidentemente no estamos en esos tiempos. Hoy evidentemente hay mucha más libertad sexual. Por consecuencia, hoy no hay tanta histeria. Sin embargo, existe mucho esta desvinculación, estar individuados y además exigirnos y explotarnos. Hoy hablan autores, Hans está hablando, vivimos explotándonos a nosotros mismos. Ya no necesitamos un sistema que nos explote. Entonces, no nos damos cuenta que entre más nos encerramos con nosotros mismos, mucho más nos enfermamos en lo que estamos haciendo. Y bueno, entonces, libertad y responsabilidad. Primer elemento a trabajar, y ya lo dije, tienen que estar juntos. La otra, no estamos definidos, y eso nos abre nuestras posibilidades. Siempre está el cambio como opción para cambiar lo que está sucediendo. Y somos singularidades, que quiere decir tengo mis propias características, pero no individuos. ¿Y eso qué? Tengo que traer y darle cabida al otro, como el otro también me necesita, porque esto es importante, nos necesitamos. Pero me falta un quinto elemento. El quinto elemento que precisamente sería lo que le daría todo el sentido a este trabajo personal. Y eso es el aprendizaje. Estar dispuestos al aprendizaje. Miren, aquí hay una cuestión que es importante. A todos nos pasa cosas en la vida. Es un absurdo querer estar en la felicidad eterna. ¿De qué manera nunca voy a ser infeliz? Pues simplemente querer estar así, te la vas a pasar muy mal porque pasan cosas en la vida. No puede ser todo planito y todo perfecto. Hay cosas que suceden. Sin embargo, pasan cosas y la gente se tropieza con la misma piedra.
Vamos, nos caemos en la misma piedra, volvemos a pasar y nos volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Y por qué te caes con la misma piedra? ¿Por qué eliges a las mismas personas que eliges como pareja, como amigos? ¿Por qué estás buscando estar en una mejor situación económica y siempre terminas perdiendo más que ganando? ¿Por qué nos caemos y nos caemos y nos caemos? Porque no aprendemos. La capacidad de aprendizaje es lo que nos hace a los seres humanos poder mover y haber crecido y haber desarrollado todo lo que hemos hecho, porque independientemente de muchas cosas que hemos generado terribles, también tenemos que reconocer que el hombre ha dado muchos, muchos saltos cualitativos importantes. Ya no somos esos hombres de las cavernas, ya no somos esos hombres que le teníamos al rey de la lluvia, al dios de la lluvia por lo que nos iba a suceder. Tenemos muchas explicaciones y alcanzamos muchas cosas y simplemente podemos estar ustedes y yo sin vernos directamente y tenemos esta posibilidad de tener contacto por todo esto que desarrollamos. Todo eso ha implicado cambios, que había hablado de eso, pero aprendizaje sobre los cambios. No querer aprender significa condenarte a aquellas cosas que no están saliendo bien. Y muchas veces alguien dice, pues si ya sé esto, ¿como para qué lo quiero? Sí, si tú no te quieres mover, la vida se mueve. Y si no quieres cosas nuevas, la vida te va a alcanzar. Y con el repertorio que siempre has usado y no has adquirido nuevos repertorios, no vas a saber qué hacer con lo nuevo. Sí, simplemente, claro que peino canas. O sea, yo no nací en esta época donde ya los niños nacen prácticamente con los celulares que los papás les ponen, con el internet en medio, no existen muchas cosas de estas. Y mucha gente de mi generación tiene muchos problemas precisamente porque estas cosas no se hicieron para nosotros. Sin embargo, no se hicieron para nosotros, pero ahí están, no eran nuestros tiempos, pero ahí están y no, me tengo yo que adaptar a las nuevas situaciones que están sucediendo. Entonces, cuando incluyo este quinto elemento, el aprendizaje me posibilita a ser sabio en mi vida, me posibilita a tener todas las capacidades adaptativas para lo que necesito hacer. No se puede tener buena salud mental, y yo les diría en todas las áreas, no nada más psicológicas, si no tengo capacidad de adaptación. La vida se mueve y yo, aunque quiera pararme a mí mismo, simplemente me voy a mover, cambio, muto. Entonces tengo que aprender de esto. Dejando estos 5 elementos claros, ahora quisiera comentarles, precisamente hablando de edades, hay una canción que para mucha gente no les va a sonar, para algunos que tenemos algunos ayeres, tiene sentido. Es una canción que se llamaba o se llama La Felicidad, que participó en la OTI, que era un concurso a nivel iberoamericano y que ganó México con esa canción. Es una canción muy bonita como tal, la cantaba Gualberto Castro. Pero la felicidad tiene una estrofa donde dice, la felicidad no es un puerto, es una forma de navegar. Yo les podía decir, si yo quitara la palabra felicidad y pusiera la palabra salud, diría exactamente lo mismo. La salud no es un estado permanente donde ya estoy sano y ya no va a pasar nada. Camino y en el camino me pasan cosas y me enfermo. Una persona que en la vida se ha enfermado, por ejemplo, de gripa, nunca le da gripa. El día que le da la gripa, se puede hasta morir de lo que sucede. Nos pasa, la salud, esto es muy importante, es cómo vivo mi vida también, y especialmente la salud mental, es cómo vivo, cómo me vivo y cómo vivo lo que hay. Entonces, lo que sí podía decir es que la salud es como la felicidad, no es un puerto,
sino una forma de navegar. Y aquí yo te haría una pregunta. Tu barco por donde andas en la mar de la vida, ¿quién lo lleva? Pregúntatelo en serio. ¿Tú llevas tu barco? Y la intención de manejar tu barco es ir a mares repletos de peces, a mares donde estés bien, o te gusta ir a tempestades, o si ves huracanes, te acercas a los huracanes, o la otra, o ves huracanes y no sabes cómo. ¿Por qué? Porque no llevas el rumbo de tu barco, o peor tantito. ¿Alguien lleva el timón de tu barco? ¿O nadie lleva el timón de tu barco? Y es la marea la que lo lleva. Y si la marea es lo que lo lleva, nadie lo está llevando, te puedes perder. El barco se va a ir a alta mar, en algún momento te van a llegar ventiscas, huracanes, y se va a hundir el barco porque nadie lo llevaba. Entonces, la felicidad y la salud están en tus manos. Tú tomas el barco y lo diriges hacia donde quieres, o sueltas el timón, alguien dice, yo lo llevo, yo sí lo sé llevar, y lo va a llevar a donde esa persona lo necesita, no donde tú lo necesitas. Entonces, muy importante es este riel para hacernos precisamente en eso que tú quieres, asúmelo con libertad y asúmelo con responsabilidad. Toma el cambio y haz el aprendizaje que necesitas. Bien, pero el trabajo personal implica la palabrita personal o personalidad. Y miren, aquí sí quisiera hacer una aclaración sobre esto que se llama personalidad, que los psicólogos hablamos mucho de eso, hay muchos teóricos, etcétera, ¿no? Y yo lo que creo que tendríamos que hacernos, inclusive los profesionales, es un cambio de paradigma. Porque usualmente la personalidad se entiende sobre modelos estructurales. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la óptica, pero digamos, si soy un psicoanalista, si mi óptica es esta, voy a ver cómo se estructura la personalidad hasta tener ya alguien estructurado que pasó por distintas etapas, pero ya a estas alturas ya está hecho. Y de eso vamos a encontrar muchísimo en la bibliografía y muchos pensadores y teóricos. Pero a lo mejor el cambio de paradigma es entender a la personalidad como proceso. ¿Qué quiere decir? Proceso significa que es algo que va a ir cambiando con una serie de cosas en el tiempo, que no puede ser exactamente lo mismo. El mejor ejemplo, y si me permiten, voy a traer aquí dos ejemplos de dos grandes que nos hablarían de hasta dónde llegamos los seres humanos. El enfoque psicoanalítico nos habla de 5 etapas, no tiene caso que las mencione, pero la última es la etapa genital, donde ya llegamos, o sea, básicamente cuando yo soy adulto, ya tengo una estructura y esto soy. Pero afortunadamente apareció más adelante Erik Erikson, donde dijo, a ver, además de esas 5, yo propongo otras 3. Y cuando propones esas 3, resulta que cuando empiezo a ser adulto, no estoy definido, sino voy a pasar por otras etapas. Y de repente empezaron Levinson y empiezan una serie de autores a decirnos que los adultos pasamos por distintos momentos, nos pasan distintas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos por procesos. De tal manera que la persona que yo era a los 20 y tantos años no es la misma que voy a ser a los 30 y tantos, no es la misma que voy a ser a los 40 y tantos. Y si yo no entiendo que paso por distintos momentos y que esos momentos me implican y requieren cosas diferentes de mí, pues me va a costar siempre esos momentos.
cuando le pongo estigmas. Muchos jóvenes que andan en los 20, uno le dice, ¿cómo te ves a los 40? No, 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 pues ya estoy viejito. Hay jóvenes que así lo piensan. Uno se vuelve viejo a los 40. Bueno, pues ya no se llega a los 60, ya uno es de Tutankamón. Y el término vejez, además, significa una maldición. Cuidado y empiezan a aparecer las canas. Y no nos damos cuenta que cada etapa tiene su riqueza y que, increíblemente, muchos estudios hablan que las personas más felices muchas veces están en la gente que tiene más de 60 años. La claridad y las grandes obras han surgido, obras artísticas, científicas, literarias, han surgido en los autores después de los 60 años. O sea, cada época tiene. Pero entonces, lo que tengo que darme cuenta, acuérdense que no estamos definidos, tengo que darme cuenta que soy un ser que pasa por procesos. Y lo que tengo que entender, cuál es este proceso en el que estoy ahorita, qué es lo que corresponde. Porque a lo mejor parte de mi traba mental, parte de lo que no me está haciendo bien, es que quiero vivir en una época que ya no corresponde. Quiero que los míos sigan siendo los que eran hace muchos años. Si soy papá, quiero que mis hijos sigan siendo chiquitos, porque así yo los tengo junto de mí y ellos hacen lo que quieran, pero resulta que tengo hijos adultos que no los puedo tener de esa manera y me tengo que adaptar a esas circunstancias. Tengo pareja y no quiero más que vivir con mi pareja, pero resulta que existen divorcios, resulta que existe la muerte y que si yo no quiero salir de ahí, después estoy sin esa persona que me ha acompañado y ahora me toca estar solo. Esta cuestión de atravesar los procesos nuevamente nos sacan una palabra que va acompañada de la salud, que se llama adaptarte según el momento y las circunstancias y quién eres en este momento. Subrayo. Voltea a la persona que eres en este momento según las circunstancias donde estás y ve la persona que eres para que donde estás busques hacer los cambios que necesitas, por lo que tú quieres en el fondo es estar en un estado de bienestar. Si tú estás en un estado de bienestar, las cosas simplemente fluyen. Y alguien que sabe estar en estado de bienestar, permanentemente se adapta, va. Y bueno, hablando con esto, vamos ahora a hablar de la salud. ¿Les parece? Muchas veces se redujo la salud a la oposición de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Salud es ausencia de enfermedad, así, ya, no hay más. ¿Cuál es el problema de ver de esa manera tan limitada la salud? Y eso no solamente está implicando la salud mental, está implicando la salud en todo lo que soy. Mi salud mental, mi salud física, mi salud social y mi salud espiritual. Que entonces la salud la mido conforme los síntomas. Y muchas veces, durante mucho tiempo, la manera como se entendía al ser humano era a través de leerlo desde la enfermedad, no desde la salud. Pero este paradigma ha ido cambiando. De hecho, hoy hay materias, por ejemplo, en psicología nuevas, como psicología de la salud. Es una materia nueva que no tiene mucho que se estableció. Hay un viraje. ¿Por qué? Porque la salud tiene su lugar no porque es la contraparte de la enfermedad, sino porque tiene su lugar por ella misma. Eso es muy importante. Si, por ejemplo, nosotros vamos a la Carta Constitutiva de la OMS que apareció en 1946, ahí ya da un giro a esto muy importante, cuando dice, la salud es el estado completo, ojo, de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es muy importante. Si ustedes se fijan lo que les acabo de decir, estoy hablando que la salud ya aquí da un giro, ya no está sobre si no tengo enfermedades, que estoy sano. No,
es el estado de bienestar que nos va a hablar de la salud, ¿no? Y ya tiene sus años esta definición, pero ha sido un cambio de paradigma muy importante y un cambio de visión al respecto. Sin embargo, si me permiten, también pues hay saltos, seguimos caminando, hay procesos y yo creo que hay que ampliar esta concepción, porque no se puede tampoco reducir salud solamente a bienestar, solamente desde ahí. Si bien es cierto que entendido la salud ahí, lo que nos presenta es unificar todo lo que somos, unificarnos que somos seres físicos, mentales, sociales, sí, sí lo es, pero no es tan exacto o no termina de quedarse ahí, porque de alguna manera nos puede llevar a un concepto un poco estático. Hay que permanecer en bienestar y no salirte de bienestar, y no. Ya dije, vamos en la mar y hay momentos muy plácidos y hay momentos que no son tan plácidos, ocurre. Entonces, para entender la salud, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Y mentalmente, soy alguien que está en un cuerpo, soy alguien que estoy en relación y soy alguien que tengo una profundidad que también me habla. O sea, soy un ser holístico. Este es el primer elemento de considerar. Soy un todo. Y mi salud a todos los niveles está conectada. Primer elemento que está aquí. Y segundo elemento, la salud es dinámica. O sea, no hay manera que la salud se llegue solita, ya me llegó, me siento salud. La salud va a implicar y me va a exigir que yo me responsabilice de esto. ¿A dónde me está llevando el cambiar este concepto? A que yo tengo que trabajar por mi salud. Me está llevando a un paradigma mucho más saludable acerca de no nada más buscar el bienestar. Tengo que trabajar para que esto suceda. Y si me ocurre cualquier cosa, tengo que estar al pendiente de mí, de mis relaciones, de los otros. O sea, esto implica calidad de vida. ¿Cuál es tu calidad de vida? Y esa calidad de vida que tú eres quien sabe cómo está, la pregunta, ¿qué has hecho para tener esta calidad de vida? Y si lo empiezas a ver, y si de veras te pones enfrente de ello, esto va a implicar especialmente que tú veas lo que has hecho. Porque en el momento en que dices, sí, pero la calidad de vida es que si me hubieran tocado otros papás, pues seguramente yo estaría de otra manera. Sí, seguramente, pero te tocaron esos papás. No, si yo siguiera trabajando en aquella empresa, seguro que estaría muy bien. O si me hubieran aceptado en tal carrera, seguro que estaría. Y entonces volteamos y volteamos y volteamos la responsabilidad de los otros y entonces no estamos bien, nuestra calidad de vida no es como quisiéramos. ¿Por qué razón? Porque el otro es el responsable de mí. Por eso, aunque vuelvo a tocar, en realidad estoy tejiendo, vuelvo a traer. Tú eres libre, pero eres responsable. ¿Cómo está tu calidad de vida? ¿Cómo está lo que haces? ¿Cómo te vives a ti mismo? Tu personalidad, lo que eres, este trabajo. Entonces, y ese trabajo que te lleva a un estado de salud, a un estado donde te despejas, donde estás bien contigo, donde estás claro a dónde ves. Eso se construye. Voy a poner esta palabra, se construye. O también se puede destruir, por supuesto. ¿No? Tú lo decides, pero la personalidad saludable, la persona saludable que eres, la mente saludable se construye. Te dieron cosas desde casa, dependió la mamá, el papá, qué fue lo que te sucedió, y eso te hizo llegar a un punto. Pero a partir de ese punto que te das cuenta, ¿qué haces con eso? Decía un existencialista muy conocido, Jean-Paul Sartre, que el problema no era
las cosas que te habían hecho. Ese no es el problema. Porque tener malos padres, pues a muchas personas les ha tocado malos padres. Sin embargo, no por tener malos padres, todos los que lo tienen necesariamente están en un mal lugar. Por eso decía, el problema no es lo que hicieron contigo, el problema es qué haces con lo que hicieron contigo. Y esto nos devuelve precisamente que la personalidad que quiero tener saludable, mi manera de ser quien soy, tengo que cambiar en ella. Y tengo que entender que se construyen procesos. ¿Qué quiere decir? Que no estoy determinado por rasgos, sino que voy trabajando conmigo sin perder contacto de mi relación con los otros. ¿Dónde están los otros? ¿Qué sucede con los otros? También es una referencia. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la parte de la gente que amo. Muchas veces las personas que más mal te caen, las personas que odias, muchas veces no te das cuenta que son para ti, son maestros. Porque generalmente cuando no tenemos mucho trabajo con nosotros y andamos responsabilizando a los otros, también las cosas que no queremos ver de nosotros lo ponemos en los otros y los volvemos nuestros enemigos. Y los enemigos nos sirven muchísimo para no voltearnos a ver. Pero entonces, si a esa persona que te cae tan mal, te preguntas, a ver, en lugar de verte tan horrible, voy a ver eso tan horrible que no me gusta de ti, ¿qué de eso es mío? Entonces, también ese otro, que no te cae tan bien, significa un punto de referencia, un punto de aprendizaje y un punto de salud. Un punto de salud muy, muy importante. Bueno, ya casi estamos llegando al final de la plática, pero sí quisiera decirles, a ver, ya hablé de los elementos que tenemos que tomar en consideración, pero en términos generales, esta dinámica donde la personalidad, donde qué es lo que quiero conmigo, lo que tengo que tomar en consideración, tengo que tener tres dimensiones que van a ser necesarias en mi trabajo personal, conmigo, buscando estar de la mejor manera. Esas tres dimensiones son el compromiso, el control y el reto. ¿Qué quiero decir con compromiso? El compromiso es involucrarme en algo que considero valioso. O sea, no me gusta lo que quiero estar en un mejor lugar. Eso que quieres estar, ¿te parece valioso? ¿Sí? Involúcrate. Métete en eso. Identifícate con aquello que quieres. Búscalo porque lo ves en ti. Conoce tus metas y valores para que orienten tu vida. Eso implica el compromiso. Si tú no eres capaz de comprometerte con nada, eres como ese barco que va a la deriva, porque no hay capitán que lo lleve. ¿Okay? El segundo elemento es el control. Pero a ver, ¿a qué me refiero con control? No me refiero a ser una persona muy controlada o estar buscando el control de los demás. Pero así es lo que me estoy refiriendo, es a estar convencido de poder trabajar e intervenir en los episodios de mi vida, en las situaciones en que estoy y que he estado, e ir modificando lo que tengo que hacer. Para modificar las cosas que no están bien, yo tengo que agarrar el sartén por las manos y dirigirlas. Eso necesita control de mi parte, ¿ok? Porque precisamente sobre ese control voy a dirigir qué he tomado de los aprendizajes y voy a tener con este aprendizaje y este control, voy a tener beneficios que van a venir. Entonces, para que tenga los beneficios que yo quiero, decíamos, me tengo que involucrar, pero tengo que llevar el amarre y el rumbo que tengo. Ahora, el tercero, que ya le había dicho, es la dimensión de reto. Y este es de los elementos más difíciles de depurar.
porque algunos retos lo toman como una guerra que tengo con el otro, o retos son las cosas imposibles. No. El reto es buscar un cambio a algo que consideras una oportunidad de crecimiento en tu vida, una oportunidad de crecimiento personal, ¿no? Y en ese sentido, si tú estás en un lugar que no quieres, se vuelve un desafío. Por eso es un reto. Es un desafío. ¿Desafío de qué? De que lo que está no lo quiero y entonces quiero tener una vida más plena, donde me sienta más yo, donde me sienta más completo, donde sea yo responsable de mi vida. Y entre más responsable soy de mi vida, más potente vuelvo mi vida, más, si yo llevo las riendas, es mejor mi vida con lo que tengo y lo que soy. Ahora, esto, ¿qué es lo que me va a llevar o qué es lo que va a generar? Me va a generar, curiosamente, el reto a ser flexible. Entonces tengo que modificarme. Pero sobre todo hay una cuestión que es muy importante. Y curiosamente el reto también llama a la tolerancia, tolerancia a la ambigüedad, tolerancia a que pues voy a seguir a pesar de que hay cosas que a lo mejor no me están gustando, que no me gustan, que tengo que aceptar cosas porque también es cierto, cosas que no puedo cambiar, pero hay cosas que sí puedo cambiar. Entonces, de alguna manera el reto va de la mano y tomado de la mano de esta tolerancia ante los cambios vitales. Porque el reto, precisamente para que sea real, no sea fantasioso. Mi reto es volverme multimillonario. Pues puedes conseguirlo en contra de tu propia salud. No, es el reto de caminar en la vida sabiéndote adaptar. Reto no quiere decir pelea, quiere decir adáptate, pero no pierdas tu rumbo. Bueno, pues espero que todos los elementos que he dado sirvan como una pequeña introducción, porque en realidad es eso, como ciertos vectores que espero que les sirva. Y yo, para cerrar, nada más diría, para ustedes y para mí, lo primero que creo que tendríamos que detenernos con nosotros mismos, primero decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? Valúa dónde estás y cómo estás. Y qué tan satisfecho, qué tan bien te sientes. Si fluyes con lo que ocurre, si estás cerca de personas que te quieren y tú quieres, si tu vida es nutritiva, evalúalo. Pero si en tu evaluación resulta que no todo está tan bien, resulta que hay cosas que no te gustan o resulta que hay cosas que realmente te son desesperantes, te están agobiando, están muy mal, tú te sientes que que son enormes, pero no lo quieres estar. Ok, es el momento de plantearte y de decir, quiero hacer algo distinto con esto y voy a hacerlo. Tengo que encontrar cómo. Y probablemente ese encontrar cómo necesito apoyarme en alguien. Puede ser desde alguien muy cercano a ti, pero muchas veces es aconsejable que ese alguien sea un profesional que se dedica, cuando yo ya no puedo, que se dedica precisamente a acompañarme a encontrar mi propio rumbo y mi rumbo a donde yo agarre mi barco y donde dirija hacia esos mares donde sí quiero estar. Encontrando ese rumbo, ya llega un momento que a lo mejor no necesito que me acompañen, pero ya encontré la manera. Busca en tu vida, trabaja para que seas la persona más plena, la persona más amorosa contigo mismo y con los demás, más respetuosa, y donde te sientas plenamente identificado contigo mismo, donde sabes quién eres y sabes a dónde vas. Pues de mi parte, cierro esto, les dejo estas ideas y espero que con estos elementos que les he dado, pues puedan entretejer y tomen lo mejor de ellos. Tengan muy buena tarde y, por favor, continúen con las actividades que se van a seguir este día y el día de mañana. Tengan muy buena tarde y estamos al pendiente y en contacto. Hasta luego. Y a continuación, con ustedes, el grupo de casa, Urban Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Gaitán, vocalista de la banda Urban Rock.
Y ya estamos en la Semana de la Salud Mental y quiero compartir con todos y cada uno de los que nos acompañan esta semana el proyecto de nuestro video oficial del sencillo Soledad. Y al final que disfruten también de un home season de la canción Fuego, que también fue grabado en estas instalaciones. Disfruten su semana y disfruten este proyecto. Encontré el refugio de mi piel y entre besos y placer me olvidaba de perder y nos burló el destino. Olvídame, no te niegues esta vez. Yo intentaré no morir en el ayer. Este adiós es un abismo bajo mis pies, nos traicionó el amor. Y aunque cause más dolor, guardo en mi piel dolor como aroma de una flor que el invierno marchitó. Y nos burló el destino. Olvídame, no te niegues esta vez. Yo intentaré no morir en el ayer. Este adiós es un abismo bajo mis pies, nos traicionó el amor. Olvídame, no te niegues esta vez. Yo intentaré no morir en el ayer. Este adiós es un abismo bajo mis pies. Olvídame, no te niegues esta vez. Yo intentaré no morir en el ayer. Este adiós es un abismo bajo mis pies, nos traicionó el amor. ¿Dónde podré enterrar este maldito temor? ¿Dónde podré ocultar este podrido dolor? Quiero gritar y no puedo, las lágrimas escapan sin consuelo. Quiero escapar y no puedo, tu ausencia me mata y vivir así no puedo. Pero sé que puedo y quiero llegar hasta ti.
tomarte de la mano, compartir el sufrir, llevarte más allá del tiempo, llegar hasta el fin. Ardamos en un fuego eterno. ¿Dónde podré enterrar este maldito temor? ¿Dónde podré ocultar este podrido dolor? Quiero gritar y no puedo, las lágrimas escapan sin consuelo. Quiero escapar y no puedo, tu ausencia me mata y vivir así no puedo, pero sé que puedo y quiero llegar hasta ti. Tomarte de la mano, compartir el sufrir, llevarte más allá del tiempo, llegar hasta el fin. Ardamos en un fuego eterno. Nunca dejarte olvidar esta angustiosa pasión. Nunca dejarte de amar hasta perder la razón. Puedo encontrarte en el cielo, bajar por tu alma hasta el infierno. Puedo vencer este miedo y llevarte conmigo hasta donde vuela el viento, pero sé que puedo y quiero llegar hasta ti. Tomarte de la mano, compartir el sufrir, llevarte más allá del tiempo, llegar hasta el fin. Ardamos en un fuego eterno. Pero sé que puedo y quiero llegar hasta ti. Tomarte de la mano, compartir el sufrir, llevarte más allá del tiempo, llegar hasta el fin. Ardamos en un fuego eterno. Y ahora seguimos con el conversatorio La violencia relacional, más allá del género, por la maestra Karina del Rosal. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina del Rosal y en la tarde de hoy tendré el gusto de compartir con ustedes en este conversatorio el tema La violencia relacional más allá del género. Comenzamos. Pues bien, el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos les da la más cordial bienvenida en esta tarde
a pasar con nosotros el conversatorio del día de hoy. Como ustedes saben, estamos celebrando la 12ª Semana de la Salud Mental. Y para este año, el tema es Salud Mental y Bienestar, una prioridad global. De esta forma es que al hacer un análisis de cuáles son algunos de los temas que pueden estar incidiendo en el bienestar global, identificamos como tal que la violencia incide de manera negativa en contra de nuestro bienestar, de forma tal que en este conversatorio el tema que analizaremos será la violencia relacional más allá del género. Porque si bien es cierto, la violencia de género no es un asunto menor, desgraciadamente no es el único rubro en el que podemos estar padeciendo violencia. Peor aún, a veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos somos también quienes la generamos. El día de hoy vamos a tener a algunas invitadas quienes nos darán su punto de vista desde su tema de expertise con respecto a esta situación y de qué manera podemos en la cotidianidad trabajar en pro de contrarrestar esta violencia. Simplemente para ahondar, les voy a dar como algunos datos referentes a la violencia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define violencia al uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o con amenaza, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. En 1996 se declaró la violencia como un problema, de hecho, de salud pública fundamental y creciente, tanto en lo que se consideran sus efectos físicos como los que impactan directamente en la salud mental y emocional, así como en las manifestaciones crónicas de enfermedades asociadas con la violencia. Y desde este punto se pueden identificar tipos de violencia que van, por ejemplo, en diferentes ámbitos como el maltrato, el abandono de menores, la violencia entre jóvenes, la violencia entre la pareja, la violencia sexual, el maltrato a ancianos, la violencia autoinfligida y la violencia colectiva. De tal suerte que nos vemos inmersos en un mundo donde estamos rodeados de violencia y sin duda somos de alguna manera copartícipes. Los índices, como todos conocemos en nuestro país, son altamente graves en términos de violencia de todo tipo. Y aquí lo que vamos a intentar es descifrar, más allá de entender estas cifras en la lejanía, vamos a tratar de identificar qué sucede en la cotidianidad, en mi ambiente cercano, para que yo pueda estar expuesto o expuesta a esta violencia. Y sobre todo, en qué momento yo también me estoy volviendo generador de violencia. Recientemente, el Instituto Politécnico Nacional realizó algo que le llamó el violentómetro. Este violentómetro, valga la expresión, intenta definir como algunas escalas que tienen que ver con, sin duda, con la violencia en diferentes niveles, que pueden ir desde bromas hirientes, chantaje, mentir, engañar, ignorar a la persona o lo que se conoce como hacer la ley del hielo, tener celos, celar a las personas, no solo a la pareja, sino también a los amigos, incluso a mamá, a papá, etc. Culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender, humillar en público, intimidar, amenazar,
todo lo que tiene que ver con controlar o prohibir cuando estoy a expensas de que alguien más, ya sea un amigo, mi pareja, mi papá, me prohíba ciertas amistades, me prohíba tener contacto con mi familia, me restringe el dinero, todo lo que tiene que ver con mi apariencia, mi forma de vestir, las actividades que elijo desarrollar, si hago algún deporte o no, las personas con quien decido relacionarme. Todo lo que tiene que ver con controlar todos estos aspectos nos habla de estar ejerciendo la violencia o bien de estar padeciendo este tipo de violencia. Otra forma en que podemos identificar es destruir, por ejemplo, artículos personales. Y lo que tiene que ver ya con el contacto físico puede ser situaciones como manosear, las caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear. Y bueno, ya hablando en un tema mucho más elevado, hablar de cachetear o golpear, pateando, aislar a la persona, privarla de su libertad, estar encerrada. Y bueno, no nos referimos a esta situación de contingencia por la que estamos atravesando, sino en una situación evidentemente que esté más allá de los deseos de la persona. Y bueno, ya situaciones como amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, mutilar o asesinar. Estos son todos los elementos que están contenidos en el violentómetro que propone el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, dentro de estos 3 elementos existen 3 categorías. Cuando estamos desde las bromas hirientes hasta esta parte de celar, ridiculizar o hasta humillar en público, es un foco rojo que nos está diciendo que esto puede llegar a aumentar. La violencia no se va a quedar ahí. Pareciera que todas estas situaciones son como naturales, son como normales, y pareciera que en una dinámica relacional no es que estemos haciéndole daño al otro, ¿no? Por ejemplo, una broma, pues es eso, ¿no? Pero dicen por ahí que entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Entonces, una broma hiriente, celar a las personas, descalificarlas, humillar en público, nos está hablando de, como les reitero, un foco rojo que es importante tomar en cuenta para detenerlo a tiempo. Después, este otro nivel nos habla de, es importante que tomes en cuenta que algo te está pasando. Tanto algo está pasando a ti porque alguien está provocando violencia sobre ti, pero también algo está pasando dentro de ti para estarlo permitiendo. Entonces aquí es esta invitación a no dejarnos destruir. Cuando, sobre todo con las cuestiones que tienen que ver con el control, es muy importante tener mucha atención en todas estas situaciones. Cuando ya estamos hablando de una cuestión relacional, que como reiteramos, no necesariamente tiene que ver con el género, muchas veces entre mujeres, muchas veces entre los pares, ¿no? Se da esta situación que no necesariamente tiene que ser de género. Situaciones asociadas como la competitividad que existe para, por ejemplo, en la parte profesional, el enojo con otras personas, ¿no? Por ejemplo, de mujeres a mujeres, de varones a varones, ¿no? Ya sea por celos, por envidia, por codicia, por pensar que el otro tiene lo que yo merezco, ¿no? Hay ciertos resentimientos que me hacen tener una vinculación por medio de la violencia, incluso aquello que le llamamos agresivo-pasivo o pasivo-agresivo, que muchas veces de pasividad pues no hay mucho, ¿no? Y bueno, ya cuando hablamos de estas situaciones donde se presentan ya los golpes, abofetear a una persona, patearla,
aislarla sin su consentimiento, amenazar con objetos, amenazar de muerte. Bueno, evidentemente ya estamos hablando sin duda de unos niveles impresionantes, ¿no? Y bueno, todo esto no es ajeno a nosotros. Hoy en día los índices de violencia, las estadísticas en cuanto a la violencia son muy claros en todos estos temas. En todo esto, para nosotros en el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, es importante poderle dar una visión distinta. Es decir, no somos ajenos a esta realidad que existe. Sin embargo, desde la parte humanista, nos interesa conocer qué hay detrás. Es decir, cuando ya llegamos a estos niveles es porque toda esta situación ha avanzado. Pero ¿qué hay en un primer momento? ¿Cuáles son las situaciones asociadas a mi cotidianidad que me llevan a estar inmersa en esta situación de violencia? Y para ello, el día de hoy nos van a acompañar tres personas maravillosas, cada una en su expertise nos dará su opinión al respecto sobre qué es lo que sucede en términos humanos, en la parte psicológica, en la parte emocional, tanto de las personas que están ejerciendo la violencia o maltrato, como de aquellos que en algún momento somos víctimas de tal situación. Y el día de hoy nuestras invitadas son la licenciada psicoterapeuta y psicooncóloga Patricia Aramburu. También estará con nosotros la autora del libro Los modelos del amor, escritora. Ella es también coaching certificado, Carla Lara. Y finalmente estará con nosotros también la licenciada en Pedagogía y en Educación Preescolar, Erika Ramírez. Cada una de ellas nos dará su opinión al respecto de qué es lo que puede estar pasando al interior de esta situación con respecto a la violencia, de cómo la estamos ejerciendo en la parte relacional y de qué manera también somos partícipes y de qué forma podemos contribuir a cesar esto. No desde la crítica al otro, sino desde mi propia experiencia, cómo puedo yo no contribuir a la violencia, no ser un generador o generadora de violencia. Y bueno, estos tres aspectos nos parecieron muy importantes, ya que desde la parte psicoterapéutica, Patti nos va a compartir su experiencia en cuanto a los pacientes que llegan con ella, a los consultantes que llegan con ella, qué es lo que hay detrás de una persona violenta y también cuál es su propuesta a identificar para poder contrarrestar esto y trabajarlo con nosotros mismos. Carla, esta coaching maravillosa, certificada también, nos va a compartir cuáles son como algunos puntos que podemos tomar en cuenta para identificarlos en nosotros mismos y podamos también trabajar en pro de esta no violencia. Y finalmente, Erika, la licenciada en Pedagogía y en Educación Preescolar, en su experiencia al trabajar con niños en edad preescolar y de primaria, nos dirá cuáles son los factores que dentro del aula se identifican en los niños que ya pueden estar teniendo estas tendencias de comportamiento violento y de qué manera podemos contribuir como padres a identificar estas situaciones. Pues bien, en un momento más estaremos con cada una de ellas atendiendo estas iniciativas. Aquí estamos ahora con nuestra invitada Patricia Aramburu. Ella es psicoterapeuta y psicooncóloga. Pati, te damos la más cordial bienvenida a este conversatorio el día de hoy. Buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes?
Gracias por recibirme en este conversatorio. Y ahora sí, en todo esto que nos ocupa en términos de la violencia relacional más allá del género, Patti, coméntanos, en tu experiencia, en toda tu parte, en toda tu práctica eh, profesional, de todos estos consultantes que llegan contigo en todo este tiempo de experiencia que has tenido, todos estos años que has tenido de experiencia, ¿qué es lo que tú encuentras en estas personas que llegan con algún problema de violencia? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay de fondo en esta parte humana donde puedes identificar algún factor que pueda detonar en violencia? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Fíjate, Cari, que una de las cosas que en el día a día, en la cotidianidad de la vida, cuando llegan los consultantes al consultorio, una de las cosas más importantes que encuentro yo en la práctica es la falta de autoelección, la falta de amor hacia ellos mismos. Y me incluyo, ¿no? El amor hacia nosotros, porque es fundamental en la vida amarnos. En el momento en que yo dejo de verme, de amarme, me excluyo de mí. Y en ese momento que me excluyo, genero una autoagresión hacia mí y por consiguiente hacia los demás. Y en ese momento me excluyo del exterior y entonces quedamos solamente agrediendo el exterior y sentir que el exterior me agrede. O sea, me convierto en víctima y en verdugo al mismo tiempo. Y entonces, así juegue el papel de víctima ante la sociedad, muchas veces soy verdugo. Y muchas veces el verdugo es la víctima. Y eso nos da, sucede en las relaciones de pareja, hombre-mujer, de madre a hijos, de padre a hijos, de amigos, de hermanos, y es un círculo vicioso lo que se da en la cotidianidad. Es el enojo que tengo yo hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia mi vida laboral, hacia la sociedad, y eso me lleva a una autoexclusión del mundo exterior y por consiguiente a una autoexclusión mía. Yo me excluyo de mí y por consiguiente me excluyo de la sociedad. Cuando yo me doy cuenta de la importancia de la inclusión en mi persona, voy a poder incluirme en la sociedad y voy a dejar de estar enojada, voy a dejar de permitir, porque me autoelijo a mí. Soy consciente del amor hacia mí mismo. Y eso es una de las violencias que va más allá del género. No necesariamente tiene que ser hombre o mujer o hombre. A veces hay mujeres muy violentas que están con los hombres, que violentan a los hombres, a veces son los hombres que violentan a las mujeres, a veces es mamá muy violenta que violenta a las mismas mujeres o a los hombres. Los hermanos se violentan, los amigos se violentan, en el mundo laboral también hay mucha violencia. Entonces, existe la violencia que va más allá del género y se da a veces muy sutil, a veces en silencio, que esa es la más dolorosa porque no te das cuenta que es violencia, sino que se normaliza esa violencia. Y entonces se convierte en momentos muy difíciles porque pierdes toda tu esencia del ser. La dejas, la guardas en un cajón y en ese cajón que se queda, tú te vas convirtiendo en un ser demasiado duro contigo y por consiguiente en la sociedad. Y esa rigidez nos lleva a unos estados impresionantes de soledad y de abandono hacia nosotros mismos. Entonces, es bien importante entender que los seres humanos nos excluimos y mucho de eso tiene que ver
por la violencia que vive la sociedad. Y esa violencia es a veces muy silenciosa o muy fuerte, de golpes, de palabras, de ausencias de cariño, de muestra de cariño, de ausencias en silencios totales, de ignorar a la otra persona. Y eso te lleva a un sinsentido de vida. Y entonces dejar de tener ese sinsentido de vida te lleva a vivir momentos muy, muy fuertes, muy tristes en tu vida cotidiana. Entonces yo creo que la violencia que está más allá del género se vive todos los días, es una cotidianidad y se ha normalizado en la vida de los seres humanos. Entonces es importante darnos cuenta que la violencia es algo tan normalizado que puede venir desde la mamá a una hija de que mal te queda ese vestido, te ves muy gorda. Y entonces muchas mujeres han llegado a decirme, es que mi mamá me decía que era gorda, pero no pasaba nada, yo me lo creía. Y entonces tienen muchos problemas con su forma de relacionarse con la alimentación, cuando la realidad es que te ves muy gorda, ya estás violentando a la otra persona. Y es normalizado. Y así puedo poner miles de ejemplos, ¿no? O qué burro eres, no sabes hacer la comida. O, y eso estoy hablando de mamá, o nunca te sacas buenas calificaciones. O tú no sabes hacer las cosas porque no las haces igual que papá o que mamá. O los hermanos que se pelean y lastima uno al otro. Entonces, sí, la violencia es muy familiarizada, muy normalizada en el ámbito familiar y por consiguiente se va a la sociedad afuera, al ámbito social y al ámbito laboral. Ok, Pati. Pues muchas gracias por este comentario. Y bueno, una de nuestras invitadas también el día de hoy es Carla Lara. Ella es escritora, autora del libro Los modelos del amor y coaching certificado. Carla, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias por la invitación. En todo esto que hemos compartido de lo que implica la violencia relacional más allá del género, nos gustaría tu opinión, Carla, desde esta parte en donde tú escribes esta historia, a lo mejor nos puedes dar un bosquejo de cuál es tu propuesta en cuanto a el amor como factor en esta situación para poder contrarrestar la violencia. Y en un momento dado, desde el punto de vista del coaching, ¿no? ¿Cuál pudiera, algo sea ni receta, ni una terapia, ni nada por el estilo, pero sí algunos elementos que pudieran ser prácticos o factibles para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Que nos están viendo, para llevar a cabo y que nos ayude siendo nosotros partícipes de esta no violencia. Ok. Me parece que todos los actos de violencia y de agresión, absolutamente todos, tienen exactamente la misma raíz, que es el miedo. En realidad es que es cuando las personas sentimos miedo, y me incluyo porque nos pasa a todos en diferentes ámbitos de nuestra vida, que el instinto primario es defendernos. Y tenemos un instinto natural que nos dice que la mejor defensa es el ataque. Entonces empieza a ser una cadena de eventos bastante desafortunados. Es decir, me siento atacado, alguna parte de mí se siente violentada por el otro, pero en realidad es que muchas veces eso tiene que ver con el miedo, con esas partes de nosotros que no sabemos ver y que no hemos podido reconocer. Y entonces a mí me gusta mucho pensar que eso funciona exactamente igual que cualquier herida en el cuerpo físico.
Si tú tienes una herida en el cuerpo físico y entonces no la has tratado, no importa si yo me acerco a ti de una manera suave. Si yo me acerco y te acaricio y tú tienes una herida, tú vas a reaccionar automáticamente defendiéndote de eso que te genera dolor. Entonces, para mí, desde mi experiencia y desde lo que he estudiado, me parece que la agresión y la violencia surge del miedo y del dolor personal. De esa sensación de, hay partes de mí que me duelen y por lo tanto, en ese ejercicio de demostrar fuerza o de demostrar que soy capaz o de demostrar que yo puedo, entonces voy y hago un uso masivo, ¿no?, de la fuerza, y que a veces es desproporcionado y que a veces es completa y absolutamente irracional. Me parece que uno de los lugares en donde más podemos verlo es en nuestras relaciones interpersonales. Finalmente, las relaciones que vamos generando en nuestra vida son precisamente eso, una necesidad. Vamos buscando por ahí a ver si podemos ir sanando esos dolores y esas heridas, pero a veces sin la conciencia. Entonces, si dos cuerpos emocionales heridos se unen, pues cualquier roce puede generar este tipo de violencia y este tipo de agresión. Entonces, creo que ese es el primer punto, ponerle a la agresión y a la violencia este antecedente de las personas que son violentas y agresivas, me parece que generalmente tienen mucho miedo y mucho dolor. Y lo podemos ver en todos los aspectos de la humanidad y en todas las historias terroríficas, ¿no? Siempre cuando hay una entrevista hacia estas personas, a menos que ya sea verdaderamente algo muchísimo más, digamos, no tanto psicológico, sino ya un aspecto más de personalidad, pero son los menos. En realidad es que cuando hay actos de agresión y de violencia, la raíz es esta, la raíz es miedo y dolor adentro. Creo que a lo largo de la vida vamos arrastrando estos dolores y vamos arrastrando estas heridas. Y lo que nos pasa es que sin el ejercicio y sin el trabajo personal, porque no somos capaces de curar esa herida. A mí me gusta mucho pensar que las heridas emocionales se resuelven exactamente igual que las heridas físicas. Uno necesita ir y que le ayuden. Si yo me fracturo el brazo, voy a necesitar ir al doctor y que el doctor me diga, a ver, necesitas ponerlo así, necesitas, ¿no?, tomar estas medicinas y necesitas hacer eso y necesito que pase el tiempo necesario para que mi brazo mejore. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Nos gustaría que se curaran solas, pero pues es conocido que no sucede. Uno necesita acercarse a los profesionales para poder entender qué me duele, porque muchas veces en la parte física tienes claro, si te duele la muñeca, sabes que te duele la muñeca, pero ¿cómo sabes cuando te duele el alma? ¿Dónde te duele? O cuando te duele que a lo mejor tú misma o tú mismo fuiste violentado antes. ¿Cómo le explicas o cómo sabes en dónde poner la curita? Necesitas ir con un especialista que te ayude a entender cuál es la parte de ti adentro, en tu cuerpo emocional que está dañada, para que entonces puedas empezar ese proceso de reparación y de restauración para empezar a evitar esos dolores. Y entonces si yo ya no estoy herida desde adentro y tú llegas y te acercas a mí, yo ya no voy a reaccionar desde esa manera agresiva y violenta. Entonces, ese sería mi acercamiento. Creo que si las personas, porque creo que nadie se salva de esto. Todos necesitamos hacer trabajo personal, todos necesitamos voltear a vernos, todos necesitamos tener esos espacios en donde nos recordemos que tenemos la posibilidad de tener una vida muy linda, más allá de una fantasía y más allá de ser hippies optimistas en donde todo está perfecto, de entender que si hacemos el esfuerzo de volver a vernos y hacer ese trabajo personal desde adentro de amor y de cuidado, entonces vamos a poder hacer un cambio en nuestra vida a nivel personal,
a nivel de nuestras relaciones y a nivel de nuestras decisiones. Porque si no, es como que a veces parece chiste, ¿no? Y está muy trillado en las canciones, pero tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y lo vemos históricamente. Si hay personas que de pronto tienen problemas en sus ambientes de trabajo, no importa si se cambian de trabajo, en el nuevo trabajo vuelven a generar las mismas situaciones. Hace algunos días escuché justamente algo que me movió muchísimo, que dice, ¿te has dado cuenta que en todos los problemas de tu vida tú siempre has estado ahí? Y es algo que a veces uno dice, pues sí, ¿no? Yo he estado participando en cada uno de esos eventos y creo que cuando tenemos un espacio para detenernos y reflexionar que podemos tomar decisiones diferentes para nosotros, entonces realmente podemos empezar a generar cambios. Si queremos que la gente violenta cambie y que la gente deje de ser agresiva, necesitamos dar unos pasos atrás y empezar a darnos cuenta que muchas veces esos actos de violencia surgen a lo mejor porque nosotros decimos, pero yo no contribuyo a esa violencia, pero no nos damos cuenta y más allá del género, hablar de estas cosas de decir, yo no permito que tú sientas lo que estás sintiendo, yo cuestiono lo que tú sientes y normalizamos un montón de cosas que a la larga pues van generando heridas en los demás. Entonces, creo que para mí el primer paso es hacer conciencia que las personas estamos heridas, que las personas necesitamos sanar y que cuando vemos un acto de violencia o agresión, más allá de juzgar a la persona, necesitamos ir un poco atrás y entender que esa persona está sintiendo miedo y dolor y qué es lo que podemos hacer como sociedad, como grupo, como tribu, como especie, para que esos niveles de dolor y de miedo en la sociedad empiecen a ser distintos. Ok, muchas gracias, Carla. Volvemos contigo en un momento más para el cierre. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Soy Erika Ramírez del Rosal, licenciada en Educación Preescolar y licenciada en Pedagogía. El tema que trataremos el día de hoy es la violencia relacional más allá del género en la edad preescolar y primaria, que consta de alumnos desde los 2 años hasta los 12 años. En mi experiencia muy personal, a través de 22 años que llevo trabajando con alumnos, es muy importante mencionar que uno pudiera pensar que esto no sucede con los chicos, pero desafortunadamente conforme van pasando los años, esta situación va en aumento. Desde mi punto de vista, creo que esto se debe a que los chicos adoptan ese tipo de vivencias que tienen en su entorno, ya sea familiar, en su entorno social, en el entorno en el cual se desenvuelven, son patrones que ellos van repitiendo. Bien, ¿cómo podemos nosotros detectar que estas situaciones están pasando? Pues una de ellas es cuando estas conductas agresivas hacia sus pares, hacia sus compañeros, se vuelven repetitivas y cuando el niño las hace ya sin dolo, cuando el niño siente un gozo por agredir ya sea verbalmente, por agredir físicamente, cuando el niño se siente con el poder de lastimar, de que sus palabras hagan sentir mal a cualquiera de sus pares. Obviamente, conforme van avanzando los años, este nivel de agresión va creciendo. Lo que puede empezar en una edad preescolar con un simple aventón, con un simple envidia de quitarles los materiales, conforme van aumentando la edad de los chicos, pues obviamente estas situaciones se van acrecentando. Y ahora, sobre todo, que tienen acceso a tanta información en las redes sociales, pues obviamente es un factor de suma importancia y que ha incrementado en el bullying escolar. Creo que nosotros como docentes tenemos un papel fundamental, ya que tenemos esa habilidad para detectar cuando una situación así está ocurriendo.
Y lo primero lo más importante que debemos hacer es recurrir obviamente a los padres o a la persona que se está haciendo cargo de este pequeño para tratar de indagar qué está pasando, qué es lo que está causando que esta situación se esté volviendo un patrón de vida en el niño y que él se sienta hasta cierto punto engrandecido por lastimar al compañero o a la compañera. Bien, esto creo que viene de mucho tiempo atrás, no es algo nuevo, pero como bien repito, las redes sociales han fomentado de alguna manera que los niños a muy temprana edad tengan este acercamiento y tengan la facilidad de poder ver infinidad de información errónea que hacen de ella, que se apropien de ella y la pongan en práctica en su vida. Es algo que se vuelve ya cotidiano para ellos. El agredir verbalmente, el agredir físicamente y a través de las redes sociales, pues mucho más, ¿sí? Esto también agranda una desigualdad porque el agresor se siente obviamente superior. Estas situaciones de conducta hacen sentir a la persona que es el agresor, lo hacen sentir superior, superior a la víctima a la cual está agrediendo, ya sea física, verbal o psicológicamente. ¿Por qué? Porque al ver que puede ser dominante, que tiene el poder de hacer sentir mal a ese niño con sus palabras, con sus acciones, con insultos, con golpes, lo empodera y lo hace sentir que tiene el control de la situación, que él puede contra eso y contra todo. Como vuelvo a repetir, son patrones que se van repitiendo con el día a día y porque ellos están inmersos en situaciones que pueden ser de violencia intrafamiliar o bien de violencia que genere el entorno en donde ellos estén desenvolviendo. Entonces es parte fundamental del docente, en mi caso, determinar qué tanto es esta agresión que el niño está ejerciendo hacia la víctima para poder acercarnos a un especialista y él pueda ayudar a detenernos, sobre todo que estamos en una edad en donde podemos cambiar esos hábitos y modificarlos para que su conducta vaya mejorando. Y bueno, aquí ya para finalizar, ¿cuál sería la conclusión en esta aportación que nos estás dando referente a lo mejor de qué manera, en la manera en que nosotros mismos podemos contribuir a dejar de generar esta violencia? Desde esta parte tan importante de la que nos estás hablando referente a la exclusión. Yo siempre les digo a los consultantes, y me lo digo a mí misma todos los días de mi vida, que lo más importante es la autoelección, es verme todos los días de mi vida, y es cuando me voy a bañar, me miro al espejo todos los días y me digo 3 cosas. Eres hermosa, Patricia. Me encantas. Te quiero tal como eres. Y esas 3 cosas me llevan a la autoelección. Y cuando yo me elijo, me dejo de violentar a mí misma. Que eso es lo más importante, porque nos violentamos de una manera impresionante. Somos los más duros jueces y nos excluimos de nuestra vida, de nuestro querer, de nuestro amor. Y entonces estamos buscando que el otro no lo dé. Pero como el otro también se excluye, pues está difícil que cubran las necesidades los demás, cuando tú eres la única responsable de cubrir tu propia necesidad. Yo los invito a que se vean, se autoelijan, se incluyan a su vida, se amen como son, con todas sus carencias, esas carencias que nos hacen crecer, que nos hacen ser nosotros, y los invito a que
piensen amorosamente y sientan inteligentemente dentro de su ser, dentro de su corazón y dentro de su pensar. Eso es lo que yo les invito el día de hoy. Muchísimas gracias, Pati. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tus comentarios. Y bueno, cualquier comentario que tengan respecto a esto que Pati nos está compartiendo, por favor, mándenlos y con mucho gusto nosotros resolveremos todas las inquietudes que tengan al respecto. Pati, muchísimas gracias. Quiero recalcar que estas situaciones de agresión en edad escolar tienden a darse mucho más de parte de los niños hacia los mismos niños o bien de los niños hacia las niñas. ¿Por qué? Porque hay una discriminación desde el momento de que el niño ofende a otro niño diciéndolo, eres niña, eres vieja. Entonces, se da mucho este tipo de discriminación que entra también en este punto. Ahora bien, ya una vez que nosotros tomamos cartas en el asunto, es muy importante hablar con los padres, como bien repetí anteriormente, y que realmente ellos sean honestos, y nos hagan saber si hay alguna situación que esté provocando que el niño se vuelva violento. Porque como bien sabemos, un niño que es violentado en casa, y no estoy hablando solamente en lo sexual, sino en todos los ámbitos, que esté dentro de una familia disfuncional donde haya agresiones por parte del padre hacia la madre, hacia la familia o viceversa, obviamente es un patrón que para el niño es algo normal y va y lo pone en práctica en la escuela o en el lugar donde él se esté desenvolviendo. Entonces, como les comento, es una situación que generalmente se ve en un porcentaje mayor en varones hacia los mismos compañeros o bien en varones hacia sus compañeras. Pero ya en edades de primaria como que va cambiando este porcentaje y se va haciendo casi igualitario de un 50 a un 50%, en donde la mujer ya comienza a dar respuesta y bueno, en ocasiones se vuelve más crítica esta situación de violencia de la mujer hacia la mujer o bien de la misma mujer hacia sus compañeros varones. Entonces es muy importante detectar, como bien repetía, que estas situaciones no sean un patrón de vida y obviamente acercarse con un especialista que nos pueda ir apoyando para evitar estas situaciones. Bien, pues quiero darle las gracias por esta oportunidad y espero que mi aporte haya sido de gran ayuda para ustedes. Un saludo. Y bueno, finalmente ya para cerrar, cerramos con tu comentario, Carla, de todo esto que hemos visto a lo largo de la emisión, de las aportaciones, tanto tuyas como de las otras personas, y de los comentarios que nos han llegado y demás. ¿Cuál sería tu conclusión? Esta aportación que nos diste es muy importante, esto de poderse ver en el otro y para poder entender desde dónde viene el que uno reaccione de esa manera y no sentirse ajeno y no pensar que yo tampoco genero violencia, sino que yo también formo parte de. ¿Con qué cierras? ¿Cuál sería tu conclusión finalmente? Recordemos que todos somos corresponsables de la violencia y de la agresión. Pongamos una pausa antes de hacer estos juicios tan categóricos con respecto a lo que hacen los demás y voltemos a vernos, a ver qué aspecto de nosotros es el que todavía sigue con esas heridas, ¿no? A mí me parece que una gran bandera para vivir la vida es la responsabilidad. Si bien no podemos ir por la vida cambiando las cosas terribles que pasan en el mundo, sí podemos todos los días hacer una diferencia para cambiar lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo nosotros con nuestro micromundo. Pero si hacemos una diferencia en ese espacio, necesitamos creer que existe la posibilidad de que con la suma de esos pequeños cambios podemos lograr algo mucho más grande. Pues bien, muchísimas gracias a nuestras tres invitadas. Gracias por sus comentarios y por sus aportaciones. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de su compañía el día de hoy. Por favor, todas las dudas e inquietudes que hayan tenido al respecto, déjenos sus comentarios en este formato
por medio del YouTube y que con gusto les daremos respuesta a la brevedad a todas y cada una. Les reitero, mi nombre es Karina del Rosal. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por continuar en el segundo día de la Semana de la Salud Mental. Recuerda suscribirte, darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima.